Hola a todos, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las 8 inteligencias eh, descubiertas por el psicólogo Howard Gardner, las inteligencias múltiples del ser humano. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inteligencia naturalista. La introducción dice lo siguiente: para empezar, debemos dejar en claro que la inteligencia naturalista es una de las 8 inteligencias descubiertas por el psicólogo Howard Gardner, la cual inicialmente era incluida en la capacidad lógico-matemática y espacial, hasta que se separó como una propia. Quiere decir que estaba incluida en la capacidad lógico-matemática y espacial hasta que logró separarse, dividirse y tomar rumbo por sus propios medios, digamos así, para tener su propio espacio. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia naturalista? De repente nos preguntamos. Es la capacidad de clasificar el medio ambiente, distinguir y manipular elementos del mismo. Quiere decir, por ejemplo, si vemos una planta, una mascota doméstica, un animal salvaje, sabemos distinguir, por ejemplo, qué clase de ave, qué clase de, por ejemplo, felino sería el que estamos viendo, qué clase de pez sabemos distinguir. Entonces, distinguir y manipular elementos del mismo. Esta inteligencia nos dota de las habilidades para realizar conexiones y relaciones entre los componentes con el objetivo de mejorar la interacción con el entorno mediante la información recopilada del lugar que nos rodea. O sea, a medida que nosotros vamos experimentando, explorando en la vida, digámoslo así, por ejemplo, cuando vamos de paseo por un zoológico, podemos ir de paseo, por ejemplo, a un río, podemos ir al mar, vamos explorando, vamos teniendo ese tipo de conocimiento y vamos alimentando la inteligencia naturalista de esa manera, porque vamos explorando y vamos sabiendo, por ejemplo, la diferencia de los peces, cuáles son, digamos así, los comestibles, cuáles son los que no son comestibles, etcétera, en el caso de los peces. En el caso de los animales salvajes, lo mismo. Vamos entendiendo cuáles son los animales que son, por ejemplo, comestibles, que podemos eh, alimentarnos, etcétera, y cuáles son los que no, cuáles son los animales que están en extinción, que tenemos que cuidar mucho más. Entonces, eso lo logramos mediante la interacción con el medio ambiente, mediante la interacción con todo lo que nos rodea, ¿sí? Bien, en esta imagen, en esta diapositiva, perdón, en esta parte de la diapositiva, encontramos varias imágenes, las cuales vemos a personas motivadas con algo que están realizando. La primera, por ejemplo, encontramos a un joven que está haciendo cálculos matemáticos y se lo ve contento. En la segunda imagen vemos a una joven que está disfrutando de música que escucha. Por ahí vemos también una persona que está dando una conferencia, vemos a un niño con dulces, emocionado, un ojo, una persona que está visualizando algo, y vemos unos jóvenes, también 4 jóvenes que están alrededor de una planta. Ahora, ¿qué te llama la atención? ¿Por qué justamente esta pregunta? Porque normalmente una persona que tiene la inteligencia naturalista, digamos así, que es la mayor parte de su inteligencia es naturalista, estas personas tienen interés en el medio ambiente, por ejemplo, en cuidar el medio ambiente. Dice así, ¿cuál es el comportamiento de una persona con inteligencia naturalista? Manifiestan deseos de entender cómo funcionan las cosas, se preocupan por el medio ambiente y les gusta estar en contacto con la naturaleza. Son buenos identificando la fauna y la flora. Nuevamente vemos la imagen de los 4 jóvenes aquí, pero un poquito más amplia, y ellos están cuidando una planta. Los vemos contentos, felices, interesados en el bienestar de esa planta, y asimismo el comportamiento de una persona que tiene la inteligencia naturalista y que la va desarrollando de a poco porque es algo que a ella le gusta, como vimos en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que te llama la atención? Manifiestan deseos de entender cómo funcionan las cosas, por ejemplo, cómo hacer que una planta que está muriendo pueda reanimarse, revivirse, digamos así. Una planta que se está marchitando, cómo hacer para curarla. Un césped, por ejemplo, que está muy amarillo, no logra enverdecer, ¿cómo hacer para que ese césped
enverdezca. Una planta, por ejemplo, un árbol que está cayendo sus hojas, se está volviendo seco, ¿cómo hacer para ayudar a ese árbol? Por ejemplo, si vemos que estamos causando contaminación, una persona con inteligencia naturalista, ella se preocupa, es la primera a preocuparse y ver que no caiga, por ejemplo, suciedad en el río, en el mar. Ella procura tirar la basura, los desechos en los tachos correctos. ¿Por qué? Porque es una persona que manifiesta el deseo de saber cómo funcionan las cosas también. Se preocupa por el medio ambiente y le gusta estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo, con las mascotas, ya sean domésticas o con los animales salvajes también, claro, obviamente, siempre con un debido cuidado porque hay animales que son salvajes, se nos pueden lastimar, hacer daño, pero esas personas, por ejemplo, visitan zoológicos, ellas visitan bosques, selvas, digamos así, como para conocer, explorar, saber qué hay en esos lugares, conocer los tipos de plantas, explorar mucho más todavía de este tema. A continuación veremos un pequeño video, una pequeña presentación de unos estudiantes que dan una explicación breve también sobre qué se trata o qué es, digamos así, la inteligencia naturalista. Inteligencia naturalista. En 1995 se añadió este tipo de inteligencia naturalista. En esta inteligencia lo utilizamos cuando observamos los elementos de la naturaleza que se encuentran en nuestro alrededor. Se describe como una competencia de percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetivos y personas. Los naturalistas suelen ser habilidades para observar, identificar y clasificar los miembros de grupos o especies e incluso descubrir nuevas especies. Un campo de observación en el mundo natural donde podemos reconocer la flora y la fauna y usar sus habilidades de conservación de naturaleza se utiliza en cualquier ámbito del saber y la cultura. En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer las plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. Las interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro, como por ejemplo las observaciones de los cambios climáticos que se producen en el transcurso de las estaciones del año y su influencia entre humanos, los animales y las plantas. Una forma de desarrollar esta inteligencia es observando cada detalle de nuestra naturaleza y estar más en contacto con ella. Por medio de las explicaciones podemos conocer más elementos de nuestro planeta. Existen personas que se encargan de experimentar y observar nuestro entorno natural. Son los biólogos ambientalistas, entre otros, quienes también defienden la naturaleza. Muy bien, entonces, Inteligencia naturalista. para llegar a una pequeña conclusión, todos nosotros tenemos un porcentaje de inteligencia naturalista, ya sea poco o mucha, pero al saber distinguir algunas plantas o animales, ya se nos atribuye dicha inteligencia. Ahora, ¿cómo hacer para desarrollar este tipo de inteligencia? Es una pregunta que tal vez alguno se puede hacer. Ahora, ¿cómo hago para desarrollar este tipo de inteligencia? Es cuando tenemos ese tipo de interés, como ya hemos mencionado, en explorar, en conocer, en saber, en visitar zoológicos, visitar centros botánicos, jardines botánicos, lugares que presentan, digamos así, la naturaleza. Y cuanto más uno va explorando este mundo, va sumergiéndose en el mundo del naturalismo, puede llegar a ser un biólogo naturalista, como mencionó el joven en el video. Entonces, ya depende de cada uno. Ahora, dejamos en claro que cada uno de nosotros tiene algún pequeño porcentaje de inteligencia naturalista. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video.